Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Itzcali y este no era el video que yo tenía planeado para la semana. Y seguramente lo saben porque si están suscritos al canal y vieron la encuesta que dejé en la pestaña de comunidad, pues este tema no es ninguno de los que propuse. Y también saben lo agradecida que estoy porque ya somos 30,000 suscriptores, muchas gracias por eso. Pero el otro día fui al Museo Happy en Jalisco que reabrió sus puertas y salí con muchas quejas. Y mi psicólogo alguna vez dijo que la queja no soluciona el problema, pero aminora el malestar. Y Shakira dijo que las mujeres facturan, entonces pues yo voy a hacer un video ensayo para lucrar con mi molestia. Así que siéntense, relájense, úsenme como ruido de fondo mientras hacen algo más productivo con su vida. Y empecemos. Parte 1. ¿Qué es Happy y de dónde salió? Según la definición de su propia página web, Happy es un espacio familiar e interactivo que te transportará a través de la historia, la naturaleza y la grandeza del estado de Jalisco. En resumen, un museo interactivo para niños. La cosa es que antes de tener ese nombre tan cutre, se llamaba El Trompo Mágico, fundado el 30 de abril de 2003, el Día de las y los Niños. Miren qué bonito. Si son de la Ciudad de México, para que se den una idea, es muy similar al Museo del Papalote Museo del Niño, el cual fue fundado 10 años antes. Según un artículo de Un Minuto publicado un año después de su inauguración, el Trompo Mágico era una apuesta educativa que buscaba crear en las y los infantes un aprendizaje significativo, al hacerlos interactuar activamente con cada sala y exposición. Ahora pueden ir viendo el problema cuando de entrada uno se llama Happy y el otro se llama Trompo Mágico. Desde el naming hay un problema y eso me lleva a mi siguiente punto. Parte 2. Identidad. Ahora me voy a remitir a sus clases de marketing y les voy a explicar la diferencia entre logotipo e imagotipo. El símbolo de Happy es un logotipo, ya que únicamente consta de texto, algo así como Google. En este caso es un logotipo monocromático de color rojo. El Trompo Mágico es un imagotipo, es decir que aunque lleva texto, el símbolo gráfico puede separarse y se entiende, algo así como Nike. Además tiene 3 tintas, rojo, amarillo y azul. Algo muy bonito de esto es que si te pones a pensarlo y analizarlo, el trompo es un juguete mexicano tradicional que gira. Si ustedes son de Latinoamérica, comenten aquí abajo si se llama diferente en otros países, me muero por saber. Es algo así como un Beyblade. Y si lo piensas es muy bonito porque si ese trompo girara se crearía una mezcla de otros colores, porque pues son los 3 colores básicos pigmento. Y me van a decir que el texto es negro, sin serifas, podría parecer aburrido, pero siento yo que le da ese toque como escolar porque al final vas a aprender jugando como de libros de la SEP. Entonces, me parece bellísimo. Por otro lado, Happy es rojo. Y como ya les había explicado en el video de analizando el canal de psicología, que recomiendo mucho que vean, pues es un color cuya longitud de onda te permite que lo captes más rápido. Llama la atención. Seguramente no tiene otros colores para que se ahorren el trabajo de imprimir en otras tintas. Y por si no lo sabían, si no lo había notado, significa feliz en inglés, como happy, pero con J porque así se pronunciaría si lo dijeras en español, y porque es de Jalisco, paseo interactivo. Happy. El progreso siempre matando la creatividad. Ahora hablemos de la fachada, del edificio. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué le pasó a mi puchamón? Señor, esta es la deplorable condición en la que usted lo trajo. ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? Pero, señor... Te entregué un poderoso, vigoroso, no hercúleo, usted... corpulento y robusto Charizard nivel 384.26 y me entregas este trozo de mojón deforme. ¿Por qué un museo para niños parece oficinas administrativas grises por fuera? ¿Por qué? Como si no fuera suficiente con tener el edificio del SAT enfrente. Así se veía la fachada exterior antes y algo muy cool que tenía es que mientras te aproximabas al recinto, en el suelo estaban pintados diversos juegos como bebeleches, animales, etcétera, etcétera, para que mientras ibas caminando o si había mucha fila, los niños pues se entretuvieran jugando en el piso. O sea, ya desde antes de entrar tú ya estabas jugando, era bellísimo. Ahora todo es una plancha de concreto gris. Como si los Pixies lo hubieran hecho básicamente. Y por dentro,
la cosa no mejora. Miren qué calidez transmitía el trompo mágico antes. Las paredes de ese tono, y puede que lo esté sobreanalizando de más, pero a mí me recuerdan a las casas de la época colonial, lo que le otorgaba, además de calidez, cierta identidad cultural. Además tenía murales coloridos y un trompo gigante en el techo, y así te mantenía lo suficientemente entretenido mientras tus papás compraban los boletos, hacían la fila, dejaban las cosas, etc. Ahora se ve así. Es gris con tiras de lucecitas. Hazme el favor, que está muy bien para que los adultos vayan y se tomen fotos aesthetics y digan que fueron, y los niños sí se podrían mantener medio entretenidos viendo esas lucecitas, pero me parece una estimulación visual muy forzada, como el rojo del logotipo. Se ve como cualquier bar medio fresita de la colonia americana en Guadalajara, donde solo vas a tomarte una foto en algún espejo con tu drink a sobreprecio. Y me van a decir, pero es que Itzcali, Happy ya no es un museo para niños, es un museo familiar. Pero me da a mí esta sensación como cuando las películas tienen problemas de tono, que por un lado tienes espacios muy para adultos para que se tomen fotos aesthetics y lo suban a redes sociales, y por otro lado tienes atracciones muy para niños pequeños. Entonces decídete, ¿a quién va dirigido tu museo? Vamos, que yo como adulta, si fuera al trompo mágico como lo recuerdo en ese entonces, pues obviamente no lo disfrutaría igual, porque iría con la mentalidad de que no es para mí, de que yo no soy su público, pero igual lo disfrutabas. Vamos, como ver una película de Disney. Yo me pongo a pensar en que tengo dos recuerdos muy vividos de exposiciones de El Trompo Mágico de niña. Una era un taller donde esculpías a Kukulcán, lo cual es una actividad que me encantaría hacer ya de adulta, la neta. A mi trasero pagano, ¿cómo no le va a encantar esa idea? ¿Dónde me inscribo? Y otra exposición que recuerdo muy vividamente era una donde te llevaban a oscuras, completamente oscuras, por un recorrido como si estuvieras en los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Parque Colomos o el mercado, etcétera, etcétera. En plan, un poco para crear conciencia acerca de las personas no videntes. Pero esa es una exposición que yo considero que sí es para toda la familia. Disfrutable tanto como por niños como por adultos. Actividades que podría hacer incluso como adulta si fuera allí a pasar el rato o si me invitaran como prensa. Guiño, guiño. Y hablando acerca de personas no videntes y la inclusión de estas, mi amigo Santiago, a quien le mando muchos saludos, me hizo acordarme que de hecho quitaron señalética en braille que tenía el trompo mágico original. Los dejo con su audio porque él lo explica mucho mejor que yo. La verdad a mí sí me gustó Happy, pero hay un pero, y ese pero es que siento que dieron un paso hacia atrás, o sea, como que un retroceso muy cañón, porque cuando era el trompo mágico había una señalética en braille y estaba en todos lados, en las entradas de las salas. Toda la señalética estaba traducida a braille, y si no mal recuerdo, no estoy muy seguro, creo que también el piso tenía canalitos de braille que ahora que fui pues no estaban, y eso pues se me hace algo bien absurdo. O sea, es un recurso súper valioso que te aporta un chingo. Y ok, entiendo que cambies la dinámica y la temática del museo. Obviamente tienes que cambiar la información. Las mismas placas de braille pues no pueden ser las mismas porque no es la misma información. Pero, o sea, ¿por qué chingados lo eliminas? ¿Por qué no lo mantienes? ¿O por qué no lo renuevas? O sea, ¿por qué un atributo tan chingón e inclusivo como lo es una señalética braille? ¿Por qué la mandas a la chingada? Cuando estás vendiendo que este espacio se mejoró y que este espacio ya está súper incluyente y la chingada. Güey, destruiste un valor agregado muy chido que tenías, que era la señalética braille, y ni siquiera te preocupaste en reintegrarla. Para mí eso es una estupidez. A Happy en redes sociales lo promocionaron en periódicos, en redes sociales, como un museo para toda la familia, con lugares bonitos para tomarte fotos y súper mágico. Pero la realidad es que si vas, tienes que ser consciente de que muchas de las actividades son para niños muy pequeños. Algo que no es obvio dada la publicidad que le dieron, pero en fin. De hecho, una de las atracciones más emblemáticas del Museo Happy es un recorrido por el lago de Chapala. Un simulador que promete llevarte por un viaje histórico a través de distintas etapas del lago. Lo que estaría muy bien, de no ser porque dicho simulador se lleva a cabo en una lancha estática pegada al piso y únicamente ves una proyección de 360 grados animada. Miren, no quiero juzgar la animación de esto porque yo no soy animadora y porque seguramente no les pagaron lo suficiente. Pero otro problema que tengo con esa atracción es el audio. Uno, porque está bien chafa, está como muy saturado y no se entiende mucho lo que dicen, pero cuando sí les entiendes, te das cuenta de que es
mucho texto, no sé cómo explicarlo de otra forma. No es una historia cohesiva, no es una historia que llame la atención, ni siquiera es un cuento entretenido que escuchar para los niños como audiolibro. Yo estuve en esa atracción y adelante de mí había 3 niños y 2 adultos y todos estaban igual de aburridos. Es un texto que no está adaptado para niños para que sea entretenido. 2, 3 te sueltan algún chiste de vez en cuando, pero para ese punto, la verdad es que ya todos se enfadaron. Me hubieran pagado a mí para hacer un guión que no se sintiera como escupitajos de factores todo el rato. Y es una verdadera lástima, porque el concepto de esa atracción, la idea me parece buenísima, pero en la práctica y en la ejecución... no. Otra de las atracciones principales que promete Happy es otro simulador, pero donde estás suspendido en el aire y vas viendo los paisajes de Jalisco por encima, como si estuvieras volando sobre el paisaje. La verdad es que no me subí porque había mucha fila y creo que van a empezar a cobrar aparte esa atracción. Desconozco esto, pero cuando pregunté por los boletos me dijeron eso, que todavía no la cobran aparte. Así que la verdad es que yo a esa atracción no me subí. Si ustedes sí, comenten aquí abajo qué les pareció. Es una atracción que promete ser como la que tiene Epcot de un viaje alrededor del mundo, claro que sin el mismo presupuesto que tiene Epcot. Hablando de Epcot, es otro parque que está siendo arruinado en nombre del progreso. No voy a indagar mucho en eso porque este video no se trata de ello y ya hay videos muy interesantes que lo hablan. Me los pasó mi hermano, saludos, y los voy a dejar en la descripción por si quieren deprimirse un poco más acerca de cómo el progreso acaba con los niños. En fin, que las 2 atracciones principales son una pantalla. Y con tantas investigaciones acerca de por qué los espacios como preescolares, parques de juego y en general espacios dedicados a niños deben ser coloridos, no entiendo por qué decidieron hacerlo todo tan gris. Me recuerda como cuando las mamás influencers deciden pintar de beige los juguetes de sus niños para que no desentonen con su estética. Pero recordemos que Happy, antes que museo, es un negociazo. Y no se están escondiendo, la verdad es que eso transmite todo el concepto. Parte 2. Secciones. En Happy tenemos 4 ejes: identidad, persona, naturaleza y creatividad. Mientras que en el Trompo Mágico los ejes eran naturalista simbólico, cognoscitivo integral, artístico científico y ético ecologista. Y voy a tratar de empalmar cada uno de ellos para ver sus diferencias y criticar a gusto. Primeramente, tenemos identidad y naturalista simbólico. Algo que tienen que entender es que el Trompo Mágico cada eje lo dividía a su vez por etapas de vida, las cuales eran maroma, burbuja, garabato, ombligo, cacalota y eureka. Esto tenía el sentido de que lo primero que hace un bebé al salir del vientre materno es una especie de maroma y que un niño a medida que crece va llegando a un punto en el que hace sus propios descubrimientos científicos y grita Eureka. Entonces cada sala se dividía por edades, cuyas actividades iban desde zonas lúdicas para muy infantes hasta zonas donde los niños podían garabatear, dibujar o hasta realizar experimentos científicos. Todo organizadito y bonito. Aquí hay exposiciones que no son tan interactivas, muchas de ellas son planchas de texto que ningún niño va a leer y buena parte también son pantallas en una mesa. Y me arrepiento de no haber grabado más el día que fui. La verdad es que no pensaba hacer un video de eso y estaría genial mostrárselos. Porque claro que vas a llevar a tu iPad Kid a un lugar con más pantallas. Un niño que seguramente se la pasa en su casa pegado al iPad porque sus papás trabajan doble turno porque seguramente están gentrificando su colonia y ya no pueden pagar la renta. Antes había una bobina Tesla, había espacios de juego y no que no haya espacios lúdicos en el nuevo Happy. Y tengo que decirlo, creo yo que son más divertidos todos los juegos que están afuera del recorrido del museo, es decir, en las canchas, esos que ponen a prueba tu destreza, tu habilidad, tu concentración, tu rapidez, porque yo sé que me van a decir que mi yo de niña no es igual a los niños de ahorita y soy consciente, pero de nuevo, insisto, ¿por qué harías un juego en una pantalla para reforzar la identidad jalisciense? Si esos niños tienen un chingo de juegos más, seguramente más divertidos, que pueden probar en el iPad de sus papás, no. Dios, hace poco fui a visitar a una amiga que es diseñadora industrial e hizo un espacio lúdico de juegos para niños que tiene mucho más concepto que esta mierda. Eje 2. Persona, cognoscitivo integral.
En el trompo mágico, este eje se trataba de las múltiples inteligencias, que es una propuesta conceptual desarrollada en la Universidad de Harvard por el investigador Howard Gardner. Estas inteligencias son lingüística, corporal kinestésica, interpersonal, artístico-musical, intrapersonal, lógico-matemática y espacial. Había concepto ahí. Y de nuevo, esta sección se dividía en las etapas de vida que ya les mencioné anteriormente. La verdad es que el cambio que tuvieron no tiene mucho que ver porque en esta ocasión decidieron fomentar el deporte en las y los niños jaliscienses a través de a través de deportistas destacados como lo es el Checo Pérez. Y miren, ustedes me conocen, ustedes saben la desconfianza que me generan los millonarios que financian proyectos y museos, pero debo de admitir que esta es la sección más divertida del museo. Los niños hacen ejercicio y se mueven en un juego que es como tipo Wii Sports. Los ponen a pedalear para que vean cómo avanzan unos carritos en una pista. Y la atracción dedicada exclusivamente al Checo Pérez está muy chida. Se trata de que juegas carreritas con VR en un go-kart. Está divertido. Mejor les recomiendo que vayan a los go-karts del Checo Pérez y al menos duras un poquito más. Eje 3. Creatividad artístico-científico. Una de las ideas centrales en el trompo mágico para esta sección es que nunca como antes lo que sueñan los poetas había estado tan cerca de lo que realizan los científicos. Una frase de Martín Barbero. Y el trompo mágico puso especial cuidado en conjugar ambos conceptos, el científico y el artístico, que no están separados uno de otro y se complementan. Tal vez es debido a esa sección que terminé estudiando ciencias sociales. Es un concepto muy tipo Julio Verne, que yo creo que si más niños y niñas hubieran jugado y experimentado con esto, ahorita no estaríamos peleándonos todos por a quién va a reemplazar primero la IA, si a los artistas o a los científicos. Y sí, los estoy viendo, ingenieros, me revierto. Si soy sincera, en esta sección del Museo de Happy no me quedé mucho, no husmeé en las actividades, porque estaba lleno de grupos de preescolar y me dio un poco de cringe acercarme a las actividades cuando yo tengo la edad de sus maestras, y me puse a pensar que quizás debía haber sido maestra de preescolar y hubiera tenido un ingreso un poco más estable y sabría qué hacer con mi vida y podría ahorrar, pero soy una persona demasiado caótica que le tiene miedo a los compromisos a largo plazo, entonces por ende no puede comprometerse en nada y ya a los 30 años que quiere estabilizarse pues le va a costar un huevo conseguir trabajo real porque todo está muy inestable. Y como esa sala me generó una crisis existencial, no me quedé en ella, no tengo suficiente información y no la vamos a comparar. Siguiente. Eje 4. Naturaleza ético-ecologista. Este eje, cuando yo era niña, era mi favorito. Allí había una especie de mini ciudad, había un mini mercado, hospital, etc., donde los niños podían jugar a ser adultos, aprender a resolver problemas, a relacionarse con sus pares, entendían de manera no directa cómo es que se organiza una ciudad y cómo formar una comunidad te ayuda a resolver problemas. De hecho, creo que es por esta sección del museo que me emociona tanto el plan de ir a la tanda nocturna de Kitsania, donde van puros adultos que muy probablemente tienen problemas para enfrentarse a su realidad adulta y entenderle al SAT. Y otra cosa que tenía muy importante esta sección, que era una de las atracciones principales, era que te envolvían dentro de una burbuja para demostrarte que tu cuerpo era 70% agua y bla bla bla. Lo curioso de esta sección es que a pesar del nombre no daba un discurso concientizador cursi ni soluciones superficiales que son como una bandita para el gran problema medioambiental que tenemos, sino que te explicaba bajo preceptos científicos cómo se origina la vida en la Tierra y cómo cada planta, cada animal es parte de un equilibrio muy grande y por ende los niños y niñas por pura empatía empezaban a cuidar un poco más a su entorno. Porque lo que no conoces no te importa y lo que no te importa no lo cuidas. En lugar de individualizar el problema tan grande de medio ambiente que tenemos, lo volvía un tema comunitario. Hacía que las niñas y los niños les importara su comunidad, su entorno, las plantas, los animales, la vida. Sueno bien hippie. Entonces, con esto dicho, entenderán mi molestia de que la atracción principal de esta sección sea la atracción del lago de Chapala, mal animada, con pésimo audio, aburridísima. Es que no, falta visión ahí. Ok, tampoco voy a romantizar tanto al trompo mágico. La verdad es que soy consciente que durante el transcurso de todo este videoensayo sueno como si el trompo mágico fuera el museo perfecto, no tuviera ningún error y no necesitara cambios. Sueno muy conservadora y es momento de arreglar eso y ser justos.
Luego de años de abandono y decadencia, y luego de la pandemia por COVID, se dio el golpe final a través de la indicación de cerrarlo, bajo la administración de ese momento, con la justificación de renovar los espacios y garantizar la seguridad de sus visitantes. Sin embargo, pronto adquirió una personalidad de abandono y no se dio fecha próxima de entrega o reapertura. Y la verdad es que ya al final lucía así, con la identidad rojiblanca de las Chivas Rayadas del Guadalajara. En esta casa le vamos al Atlas, muchas gracias. Y la verdad es que, siendo honesta conmigo misma, la última vez que fui al Trompo Mágico, incluso de niña, ya se veían leves signos de su deterioro. Recuerdo que las pinturas en el piso que les comentaba ya estaban desgastadas, las cosas del mercado, por ejemplo, como la comida que comprabas y esas cosas, ya tenía como marcas de deterioro, ya no estaba tan renovada la pintura. Eran fallas que ya se notaban incluso desde que yo era una niña. Hace 20 años, por ejemplo, la atracción más bonita era hacer burbujas con agua. Hoy lo que tenemos que hacer es cuidar el agua. Hoy que tenemos un mundo digitalizado, las tecnologías de la información, las plataformas, el mundo que vivimos, la tercera dimensión es lo que tenemos en marcha para este nuevo trompo. Es lo que señaló Alberto Esquer, ex legislador del estado, a cargo del nuevo proyecto en ese momento. Y, perdón, pero suena a lo que diría una persona que nunca entendió el concepto detrás de la burbuja. El punto no era decirle a los niños, mira, podemos hacer una burbuja gigante para envolverte. El punto era la investigación detrás, el punto era la justificación detrás de esa idea. Pero ¿cómo lo va a entender alguien que presuntamente fue acusado de desvío de recursos públicos del Estado que iban destinados a útiles escolares? No suena como una persona que le importen mucho las infancias de la ciudad, si te soy un poco honesta. Sin embargo, le tengo que dar la razón en algo. Ahora los niños son más difíciles de impresionar. No dudo que una burbuja gigante quizás no les parezca tan entretenido como antaño. Pero el hecho de que ahora vivan en un mundo digitalizado no los hace idiotas, no los hace menos curiosos. No por eso necesitan un chingo de lucecitas mega estimulantes en las paredes. No por eso necesitan un video del lago de Chapala que les escupe datos en la cara como si fueran tontos y no pudieran entender el mensaje detrás de una historia. Pudieron haber hecho un concurso para hacer el guión de esto y así ahorrarse recursos, si era lo que querían. No es nada creativo, de verdad, pero si lo escucharan se darían cuenta de que, aunque la intención es buena y habla de los pueblos originarios y se ve ahí cierto corazón, la ejecución es demasiado cuadrada. También les contaré una pequeña anécdota, y esto tómenlo con un grano de sal porque pues es meramente anecdótico. Yo tuve un profesor de la carrera que trabajaba en el área de comunicaciones del Trompo Mágico antes de que cerrara, pues fue justo en ese inter, justo antes de la pandemia, cuando ya se veía un deterioro en el museo. Ese profe era un señor provida y muy conservador, pero que claramente le tenía un gran cariño al proyecto que era el Trompo Mágico antaño. Él nos contaba que el Estado, porque antes ese museo era propiedad del Estado mayoritariamente y no de empresas privadas como ahora, lo cual hacía que la entrada fuera mucho más barata. Básicamente él nos contaba que la administración actual del Estado había dejado morir ese museo, había recortado presupuestos, había despedido injustificadamente a mucha gente, ya no podían pagar exposiciones temporales, las personas nuevas que llegaban a trabajar ahí no duraban mucho porque pues no era un ambiente laboral muy favorecedor, así que es un poco triste pensar, y esto no es lo estoy afirmando, esto es una mera suposición, esto es presuntamente, pero sería muy triste pensar que dejaron morir ese museo para luego semi-privatizarlo y seguir enriqueciendo a unos pocos. Insisto, es una suposición, pero ya no es un lugar que sea pensado para niñas y niños y su aprendizaje y su amor por la comunidad desde el origen. De hecho, la idea de que refuerce la identidad de Jalisco no se enfoca en la comunidad, se enfoca en mi identidad, en el yo. Y es un enfoque que me parece muy interesante. El orgullo jalisciense sobre el amor a la comunidad. Espero que con esto dicho entiendan por qué tenía que quejarme en un video ensayo. No estoy diciendo que no vayan si quieren ir, no estoy diciendo que vayan y comprueben lo que les estoy diciendo. La mayoría de mi audiencia ni siquiera es de Guadalajara, entonces pues no sé por qué les tendría que importar algo así, pero bueno, ya tienen algo de chismecito para contar. Todo lo que vi, cabe recalcar que es información pública, si quieren buscar por su cuenta y enriquecernos todos en los comentarios acerca de este tema, o si son de otro lado y tienen algún otro ejemplo de sus ciudades que haya pasado
pasado algo así con algún museo o alguna zona cultural. Me encantaría leerlo en los comentarios para deprimirnos todos y todas juntos. Cuídense mucho, de nuevo muchas gracias por los 30,000 suscriptores y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. La problemática principal que yo encontré de este nuevo museo es que decidieron desechar una infraestructura que ya estaba previamente diseñada para facilitar la información a las personas débiles visuales. Ya bien mamador, ¿no? Acá así todo el pedo.